Hola a todas mis chicas embarazadas que sé que me veis por ahí. Hoy os voy a hablar de un tema muy importante. Es una complicación grave en el embarazo que las estamos viendo cada día más. Por eso que hoy yo quiero hablar por aquí del tema. Se trata de una complicación que se puede producir en el embarazo que le llamamos preeclampsia. No es otra cosa que la tensión arterial se suba en el embarazo. ¿Vale? Con esto quiero deciros que es una cosa a la que tenemos que estar muy atentas. En el primer trimestre del embarazo, os voy a contar un poquito en qué consiste, qué es lo que hay que hacer para detectarla, a qué tenemos que estar nosotros atentas, cada cuánto tiempo es normal que nos tengamos que tomar la tensión arterial y luego el tratamiento o cómo transcurre una preeclampsia y cómo se trata. Pues empezamos. Pues ya, como he dicho, la preeclampsia es la subida de tensión acompañada en el embarazo, acompañada de proteinuria. Esto sale en una analítica de orina y edemas, ¿vale? Que se nos inflaman las piernas, sobre todo piernas, manos y cara. Tenemos que tener en cuenta que al principio del embarazo, en la semana 12, cuando vamos a la ecografía de las 12 semanas, ya hoy en día los ginecólogos nos estudian un poco el riesgo que tenemos de que se nos pueda producir en nuestro embarazo por una serie de condiciones que se tienen en cuenta y de factores de que tenemos un riesgo o no de preeclampsia en nuestro embarazo. En principio, cuando nos diagnostican de esto, de riesgo, y digo riesgo, que esto no quiere decir que el que nos digan que tenemos riesgo de preeclampsia en nuestro embarazo no quiere decir que sí o sí vayamos a desarrollar la preeclampsia, sino que existe un riesgo más del habitual o el normal en cualquier otra embarazada. Entonces, como esto va en función de una serie de factores de riesgo que puede tener la mujer, que sea diabética, que tenga una determinada edad, que tenga la tensión arterial ya un poco ahí al límite, de unos valores ecográficos, en fin, se toma, digamos, ese diagnóstico vamos, este riesgo de preeclampsia por muchos factores, no por un parámetro concreto. Entonces, si nos dicen que tenemos riesgo de preeclampsia, lo más normal es que nos pongan un tratamiento preventivo para, digamos, nunca mejor dicho, prevenir que eso ocurra, ¿vale? Normalmente es aspirina infantil, una al día, y tomarla sin ningún tipo de problema, porque se ha demostrado que es eficaz en la prevención. Y luego, pues simplemente quizás nos vayan a hacer un poquito más controles seguidos, sobre todo en el último trimestre de embarazo, para, digamos, prevenir o poder detectar a tiempo si ocurre. Nosotras, ya que estamos por aquí, yo lo que vengo hoy a comentar es en el tema de la prevención, o por lo menos ayudaros a que la podáis detectar lo antes posible si os ocurre. Tanto si os han dicho como que tenéis riesgo, como que no tenéis riesgo, yo siempre os aconsejo que a partir de las 34 semanas de embarazo, sobre todo, os toméis la tensión por lo menos un par de veces a la semana. Entonces, aquella que no tengáis tensiómetro ni de un familiar ni a mano, podéis ir a la farmacia o compraros uno ya de antemano, porque ya os digo, lo ideal es que por lo menos un par de veces a la semana, a partir de las 34 semanas, os toméis la tensión. ¿Cómo se va a tomar la tensión? Pues para eso estoy yo aquí hoy, para contaros cómo se tiene que tomar la tensión. En reposo, preferiblemente por la mañana recién levantada, pero si no a lo largo del día, una vez que habéis descansado unos 10 minutitos, en un sofá, en que estéis relajada y tranquila, os tomáis la tensión. Si la tensión os da más, igual o superior a una cifra de 140-90, lo que tendréis que hacer es descansar otros 10 minutos, esperar otros 10 minutos, tranquilas y relajadas lo más posible, y volveros a hacer una segunda toma. Perdón. Si en esta segunda toma seguimos teniendo valores de igual a 140-90 o más, o en las dos cifras o en una de las cifras que esté por encima, ¿vale? No tienen por qué estar las dos cifras, sino con que una solamente esté por encima de esos valores normales, sería motivo para acudir a urgencia y que os valoraran el tema de la tensión en el momento, ¿vale? Otro momento donde os tenéis que tomar la tensión para descartar que no tengáis la tensión alta es que hay que estar atentas a unos síntomas que nuestro cuerpo
nos puede ir dando señales como que tenemos la tensión alta, porque en principio nos pasa un poco desapercibida. Pero ¿cuáles son esos síntomas a los que tenemos que estar atentas? Pues son muy sencillitos. Sería un dolor de cabeza que vosotros sintáis como que no es el habitual dolor de cabeza que os puede dar a vosotras cuando estáis cansada, cuando a lo mejor no habéis dormido bien, sino que vosotras mismos sois las que decís, uy, este dolor de cabeza no es el que yo puedo tener habitualmente en otros momentos. Y que además notéis que ese dolor de cabeza no se va tras descansar, que no se va si os tomáis un paracetamol, ¿vale? Y que además puede ser también que vaya unido a que veáis lucecitas de colores, ¿vale? Cuando os pasan estos síntomas, acordaros de que puede ser porque tenéis la tensión alta y os tendríais que hacer una toma de tensión y comprobar que no está por encima de o igual a los 140/90. Y luego otro síntoma que nos alarma un poco de que puede ser por la tensión alta es cuando se nos hinchan las manos y la cara desde por la mañana. Esto también es muy típico de la preeclampsia, ¿vale? De esta complicación. El tema de que se nos hinchen las piernas es algo que pasa en una retención de líquido normalmente al final del embarazo y sobre todo cuando nos pillan los meses de calor, que es normal. De todas formas, aún así, yo siempre os digo que aún así, si solamente se os hinchan las piernas, siempre comprobéis la tensión, que no está de más. Pero ya os digo, no es lo típico. La sintomatología típica que da la preeclampsia es inflamación de las manos y la cara desde por la mañana, porque la otra que se nos hinchan las piernas y los tobillos, normalmente por la mañana nos levantamos bien y a lo largo del día va en aumento, ¿vale? Para que veáis qué fácil es diferenciar una inflamación de algo que puede ser importante, una complicación como es la preeclampsia, y cuando la retención de líquido es simplemente por una retención del embarazo, de la circulación, del calor. Entonces, ante estos síntomas que os he dicho, dolor de cabeza, que veis mi hijita, que ese dolor de cabeza no se dé con el descanso y que no se dé tras la toma de paracetamol. Y si se os hinchan las manos y la cara desde por la mañana y sobre todo de forma brusca, que aparece de un día para otro, tomaros siempre la tensión. Si la tensión es igual o supera en alguna de las dos cifras, 140/90, acordaros, descansar 10 minutitos, volveros a tomar una segunda toma. Si vuelve a salir algún valor alterado por encima o igual a 140/90, acudimos a urgencia. Sin pensarlo, sin esperar, ¿vale? Es algo muy importante que acudáis a urgencia. Una vez que llegamos a urgencia, os van a poner los monitores, van a comprobar con una ecografía también y con los monitores que vuestro bebé está bien. Y ahí os van a hacer una analítica de orina y de sangre, porque la preeclampsia va acompañada, aparte de la subida de tensión, con proteínas en la orina. Es un valor, digamos, muy característico de la preeclampsia. Entonces, os van a mirar las proteínas en la orina y una serie de parámetros también en la analítica de sangre, y aquí van a comprobar si realmente estáis teniendo una preeclampsia o estamos en los inicios y todavía no da tiempo a que se alteren las analíticas, con lo cual habría que hacer a partir de entonces un seguimiento un poco más estrecho. Y si ya la analítica está alterada, pues habría que poneros un tratamiento oral primero, ver cómo vuestro cuerpo responde al tratamiento oral. Si la tensión la tenéis controlada con el tratamiento oral, pues prácticamente el embarazo puede llegar a término, pero que sepáis que ya si no somos capaces de controlar con el tratamiento oral la tensión arterial, sería motivo para acabar el embarazo, para provocaros el parto mediante una inducción, ¿vale? Entonces, fijaros qué importante detectar este tipo de complicaciones. Así que nada, os recuerdo que os suscribáis si no estáis suscritos, porque veis las cosas tan importantes que podéis descubrir conmigo. Soy matrona, llevo más de 25 años asistiendo parto y control de embarazo, y por aquí os quiero ayudar para que tengáis un embarazo y un parto, digamos, lo más seguro posible, lo más calmado y tranquilo, que os va a aportar mucha seguridad, mucha calma y mucha tranquilidad la información. Así que nada, un besito muy grande, adiós.